La diferencia entre quienes alcanzan la grandeza y quienes se conforman con la mediocridad radica en un descubrimiento sorprendente de Napoleon Hill. Sus mayores debilidades son precisamente lo que puede catapultarlo a la cima. Mientras la mayoría de las personas intentan ocultar sus vulnerabilidades, usted está a punto de descubrir por qué son su arma secreta para el éxito. Sus miedos, sus dudas, esa sensación de inadecuación que lleva consigo, Napoleon Hill demostró que estas son exactamente las características que separan a los conquistadores de los conformistas. Aquí está la verdad que lo cambiará todo. Lo que considera su mayor debilidad es, en realidad, su activo más poderoso. Durante 20 años, Hill estudió a los hombres más ricos y poderosos de la historia: Carnegie, Ford, Edison. Grandes visionarios como estos empresarios estadounidenses que revolucionaron el mundo moderno. Lo que descubrió va en contra de todo lo que cree sobre el éxito. Cada uno de estos gigantes tenía vulnerabilidades devastadoras, pero hicieron algo que la mayoría nunca hace: transformaron sus mayores debilidades en armas de conquista. Hoy descubrirá exactamente cómo identificar y reconvertir sus vulnerabilidades en poder real, porque lo que lo está limitando ahora puede convertirse en lo que lo impulsa hacia la grandeza. Primero, el descubrimiento de la autoduda como combustible. La vulnerabilidad número 1 que Hill identificó en todos los grandes triunfadores era la autoduda. Sí, lo que acaba de escuchar. Todos ellos, Carnegie, Ford, Edison, fueron consumidos por la duda sobre sus propias capacidades. Cuestionaban si tenían lo necesario, si sus ideas eran válidas, si podrían superar los obstáculos. Thomas Alva Edison, el genio estadounidense que revolucionó el mundo con sus inventos, pasó noches enteras en vela, atormentado por la duda. No sabía si lograría hacer funcionar la bombilla. No sabía si sus teorías sobre electricidad estaban correctas. Dudaba de sí mismo constantemente. Pero aquí está el punto crucial que Hill descubrió. Edison no intentó eliminar esa duda. Introend la transformó en combustible. Cada vez que la duda aparecía, Edison la usaba como una señal de que necesitaba trabajar más intensamente, experimentar más, intentarlo una vez más. La duda se convirtió en su motivador más poderoso. Cuando dudaba de una teoría, significaba que necesitaba probarla 1000 veces hasta estar seguro. Cuando dudaba de un invento, significaba que necesitaba perfeccionarlo hasta que funcionara perfectamente. Hill descubrió que existe una diferencia fundamental entre aquellos que logran la grandeza y aquellos que se conforman con la mediocridad. No es la ausencia de vulnerabilidades, es la capacidad de reconocerlas y transformarlas en armas. Ahora piense en usted. ¿Cuántas veces ha sentido esa misma duda y la interpretó como debilidad? ¿Cuántas veces usó la duda como excusa para detenerse, para rendirse, para no intentarlo? Segundo, el mapeo estratégico de sus vulnerabilidades. Henry Ford, el visionario de Detroit que revolucionó la industria automotriz, tenía una vulnerabilidad que casi destruye su carrera antes de comenzar. Era considerado un soñador poco práctico. Todos a su alrededor decían que sus ideas eran imposibles, que nunca funcionarían en el mundo real. Ford podría haber interpretado esto como una señal de que debía rendirse, que debía aceptar que no estaba hecho para grandes empresas. En lugar de eso, transformó esa percepción en su mayor ventaja. Cada vez que alguien decía que sus ideas eran imposibles, Ford lo veía como una confirmación de que estaba en el camino correcto. Entendió que si sus ideas fueran obvias para todos, entonces cualquiera podría ejecutarlas. El hecho de que parecieran imposibles significaba que estaba viendo algo que otros no podían ver. Esta vulnerabilidad, ser visto como un soñador poco práctico, se convirtió en su marca registrada. Ford comenzó a buscar activamente las ideas que otros consideraban imposibles. Se especializó en transformar lo imposible en realidad. Sin embargo, aquí está el punto crucial. Ford transformó esta percepción en su mayor ventaja estratégica. Ahora, quiero que haga un ejercicio mental conmigo. Piense en su mayor inseguridad profesional. Tal vez sea la sensación de que no tiene suficiente experiencia. Tal vez sea el miedo de no ser lo suficientemente inteligente. Tal vez sea la creencia de que no tiene las conexiones adecuadas.
Esa inseguridad que está pensando ahora, esa es su materia prima para la grandeza. Hill descubrió que Andrew Carnegie, el magnate del acero más rico de su época, tenía exactamente las mismas inseguridades. Carnegie comenzó como un inmigrante escocés pobre, trabajando en empleos manuales, sin educación formal, sin conexiones, sin nada más que sus propias manos. Podría haber usado esas limitaciones como excusas. En lugar de eso, las transformó en ventajas estratégicas. La falta de educación formal significaba que no estaba atado a los métodos tradicionales de hacer negocios. Podía pensar de manera innovadora, porque nunca aprendió que existían limitaciones. La ausencia de conexiones lo obligó a desarrollar habilidades excepcionales de relación. Se convirtió en un maestro para crear alianzas porque su supervivencia dependía de ello. Cada vulnerabilidad se convirtió en una herramienta poderosa en sus manos. Tercero, el mecanismo secreto de transformación de Hill. La diferencia entre vulnerabilidad y fuerza no está en la vulnerabilidad en sí, está en la interpretación que le da. Cuando ve una limitación como evidencia de que no es capaz, se convierte exactamente en eso, una limitación paralizante. Piense en la vulnerabilidad como carbón en bruto. Puede quedar enterrado para siempre, pesado e inútil, o puede ser sometido a presión extrema hasta transformarse en diamante. La presión es la reinterpretación consciente que usted aplica. Piensa en la vulnerabilidad como carbón en bruto. Puede quedar enterrada para siempre, pesada e inútil, o puede ser sometida a una presión extrema hasta transformarse en diamante. Esta presión es la reinterpretación consciente que decides aplicar. Pero cuando ves esa misma limitación como información valiosa sobre dónde necesitas crecer, como motivación para desarrollar habilidades únicas, como oportunidad para crear soluciones que otros ni siquiera imaginaron, entonces se transforma en poder. Hill observó que todos los grandes realizadores tenían una característica en común: reinterpretaban sus vulnerabilidades como ventajas competitivas. John Davison Rockefeller, el magnate petrolero, tenía una vulnerabilidad que podría haber destruido su carrera en los negocios. Era extremadamente introvertido y tenía dificultades para expresarse en público. En un mundo donde los grandes negociadores eran conocidos por su elocuencia y presencia dominante, Rockefeller parecía estar en desventaja, pero transformó esa aparente debilidad en su mayor triunfo estratégico. En lugar de intentar convertirse en un orador carismático, se especializó en ser un oyente excepcional. Mientras otros negociadores hablaban, Rockefeller escuchaba. Captaba información que otros perdían. Entendía las motivaciones reales de las personas, porque prestaba atención a los detalles que los habladores compulsivos ignoraban. Su introversión se convirtió en una ventaja competitiva, porque le dio acceso a un tipo de inteligencia que los extrovertidos típicos no podían desarrollar. 4. La práctica deliberada de reinterpretación. Hill descubrió que esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere un proceso consciente y deliberado de reinterpretación de las experiencias. La clave está en desarrollar este proceso de manera sistemática y consistente. Cada vez que sientas surgir una vulnerabilidad, duda, miedo, sensación de inadecuación, en lugar de intentar suprimirla o huir de ella, necesitas hacerte una pregunta diferente. ¿Cómo puedo usar esto como combustible? Cuando aparezca la duda, pregunta: ¿qué me está diciendo esta duda sobre dónde necesito enfocar mi atención? Cuando surja el miedo, pregunta: ¿qué habilidad me está motivando a desarrollar este miedo? Cuando te sientas inadecuado, pregunta: ¿qué perspectiva única me da mi inadecuación que otros no tienen? Hill notó que los grandes realizadores desarrollaron un reflejo automático. Inmediatamente buscaban el potencial oculto en cada limitación aparente. 5. Creando tu sistema personal de transformación. John Pierpont Morgan, el legendario banquero de Wall Street, tenía una vulnerabilidad que podría haber arruinado su reputación en los círculos empresariales de élite. Venía de una familia de clase media y no tenía el linaje aristocrático que se esperaba de los grandes financistas de su época. Morgan podría haber intentado ocultar sus orígenes humildes o tratar de imitar los modales de la aristocracia estadounidense. En lugar de eso, transformó su origen común en su mayor ventaja competitiva.
Utilizó esta comprensión para crear productos financieros que conectaban directamente con las necesidades y aspiraciones de la pujante clase media estadounidense. Su falta de abolengo se convirtió en su capacidad única de construir puentes entre diferentes clases sociales, lo cual fue fundamental para su éxito en democratizar ciertos tipos de inversión. Ahora necesitas identificar cuál es tu equivalente al abolengo faltante de Morgan. ¿Qué aspecto de tu origen, personalidad o experiencia has estado intentando minimizar u ocultar? Esa puede ser exactamente la perspectiva única que necesitas abrazar y desarrollar. Hill descubrió que cada gran realizador tuvo un momento de revelación donde dejaron de luchar contra sus vulnerabilidades y comenzaron a trabajar con ellas. Ese momento de aceptación y transformación fue el punto de inflexión en sus trayectorias hacia la grandeza. Has identificado tus vulnerabilidades. Ahora viene el método secreto de Hill para transformarlas en armas. La transformación que has comenzado es solo el principio. Ahora viene el método secreto de Hill para transformarlas en armas. La transformación que has comenzado es solo el principio, pero lo que estoy a punto de revelar ahora cambiará completamente tu perspectiva sobre el fracaso. Es como Hill transformó su mayor debilidad en su activo de miles de millones de dólares. Ahora que has dominado la identificación y el mapeo de tus vulnerabilidades, llegamos al núcleo del método de Hill, la transformación activa de esas debilidades en fuerza impulsora. 3. La técnica de la reconversión psicológica. El descubrimiento revolucionario de Hill fue simple. Todos los grandes realizadores compartían la misma característica, no la ausencia de miedos, sino el dominio para reconvertirlos en combustible puro. Toma a Ford como ejemplo perfecto de esta reconversión. Cada burla sobre sus automóviles imposibles se transformó en combustible para probar lo contrario. Cada "estás loco" se convirtió en energía para trabajar 16 horas al día, perfeccionando su visión. La técnica de reconversión funciona así. Primero, tomas tu vulnerabilidad principal, aquella que identificaste en el paso anterior. Supongamos que sea el miedo al fracaso. En lugar de huir de él, lo abrazas completamente. Te dirás, tengo miedo al fracaso, y es precisamente por eso que me prepararé de manera extraordinaria. La fórmula es matemática: escepticismo externo plus obsesión interna, innovación revolucionaria. Cada imposible que Ford escuchaba se convertía en un desafío técnico específico por resolver. Escucha con atención. Tu subconsciente no puede distinguir entre escenarios imaginados y experiencias reales. Cuando visualizas tu fracaso, tu cerebro cree que ya ha sucedido. Pero cuando reconviertes esa energía, cuando tomas ese miedo y lo transformas en combustible para la preparación, estás reprogramando tu mente para el éxito. 4. El método de amplificación de la fuerza interior. Thomas Alva Edison fracasó innumerables veces antes de perfeccionar la lámpara incandescente. Muchos lo llamaban terco, obstinado. Pero Edison desarrolló algo que Hill llamó fuerza de amplificación interior, la capacidad de convertir cada fracaso en datos valiosos para el próximo experimento. La fuerza interior no es algo con lo que naces, es algo que construyes, método a método, elección a elección. Y aquí está el secreto que separó a Edison de todos los otros inventores de su época. Creó un sistema de amplificación emocional. Funciona así. Cada vez que enfrentas una resistencia interna o externa, no retrocedes, amplificas. Tomas esa resistencia y la utilizas como prueba de que vas por el camino correcto. Porque recuerda, las personas mediocres no enfrentan resistencia. Viven en su zona de confort. La resistencia es la señal de que estás creciendo. Cuando alguien duda de ti, cuando tu propia mente susurra que deberías rendirte, amplificas tu determinación. Dices, esto es exactamente lo que esperaba. Esto es exactamente lo que significa estar construyendo algo extraordinario. Aquí está el secreto que descubrió Hill. La amplificación no es automática. Es un sistema deliberado que requiere entrenamiento mental diario. Piensa en la resistencia como las pesas en el gimnasio. Cuanto mayor sea la resistencia, más fuerte será el músculo que desarrolles. Edison no veía los 1000 experimentos fallidos como fracasos,
Los veía como datos valiosos que lo acercaban a la solución. Comienza cada mañana recordando por qué estás haciendo esto, no solo lo que quieres lograr, sino por qué te importa. Hill descubrió que los grandes conquistadores siempre tenían un porqué emocional más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. 5. La transformación definitiva de la vulnerabilidad en dominancia. Con la reconversión psicológica dominada y tu fuerza interior amplificada, llegamos a la etapa final del método de Hill. Rockefeller enfrentó críticas devastadoras en los periódicos de Nueva York. Fue llamado monopolista, demasiado ambicioso. Esta es la transformación final que enseña Hill. Cuando dominas tus vulnerabilidades, cuando las reconviertes en fortaleza, no solo superas tus límites, sino que redefinirás completamente quién eres. Te convertirás en alguien que no evita desafíos, sino que los busca activamente. Piénsalo como una metamorfosis completa. La oruga no intenta permanecer oruga mientras desarrolla alas. Se entrega totalmente a la transformación. De la misma manera, cuando abrazas tus vulnerabilidades como combustible, no solo estás mejorando, te estás recreando. La vulnerabilidad se convierte en dominancia cuando dejas de intentar ocultarla y empiezas a utilizarla estratégicamente. Cuando admites, sí, tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno y es exactamente por eso que me convertiré en excepcional. Esta honestidad brutal contigo mismo es lo que transforma el miedo en motivación. Los grandes visionarios que transformaron nuestro mundo no eligieron el camino fácil. Eligieron transformar sus mayores fragilidades en sus mayores fortalezas. Y tú puedes hacer lo mismo, comenzando justo ahora. Recuerda, tu mente ya está condicionada para protegerte del fracaso, manteniéndote en la mediocridad. Pero cuando aplicas estos métodos de Hill, cuando reconviertes tus vulnerabilidades y amplificas tu fuerza interior, estás reprogramando completamente tu sistema operativo mental. Cada vez que eliges crecer en lugar de esconderte, cada vez que transformas la resistencia en determinación, estás fortaleciendo el músculo de la conquista. Y como cualquier músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Ahora tienes algo que la mayoría de las personas nunca tendrá: la capacidad de reconocer tus vulnerabilidades como combustible para la grandeza. Has descubierto los 5 métodos que separaron a Carnegie, Ford y Edison de las personas comunes: identificación de vulnerabilidades, mapeo estratégico, reconversión psicológica, amplificación de la fuerza interior y transformación en dominancia. Pero conocimiento sin acción es solo entretenimiento. La diferencia entre quien absorbe estos métodos y transforma su realidad y quien simplemente los olvida está en la decisión que tomarás justo ahora. Tienes 2 opciones frente a ti: continuar tratando tus vulnerabilidades como limitaciones o transformarlas en tu mayor activo estratégico. Carnegie no esperó sentirse seguro respecto a su falta de educación formal. La transformó en su capacidad única de pensar fuera de los esquemas convencionales. Tu transformación comienza identificando una vulnerabilidad específica que cargas. Esa duda sobre tus capacidades, ese miedo de no ser suficiente, esa sensación de inadecuación, ese es tu material prima para la grandeza. Solo una decisión te separa de la mediocridad: comenzar a reconvertir tus vulnerabilidades hoy, no cuando te sientas preparado, sino justo ahora, con todas las imperfecciones que llevas contigo. Edison transformó sus 1000 experimentos fallidos en información valiosa. Ford convirtió el escepticismo en determinación inquebrantable. Rockefeller usó su introversión como ventaja competitiva. Ahora es tu turno de aplicar estos métodos. La pregunta que determinará tu futuro es simple: ¿qué vulnerabilidad específica vas a comenzar a transformar hoy? Esta decisión marcará la diferencia entre aquellos que solo consumen contenido motivacional y aquellos que realmente transforman su realidad. Si estos métodos de Hill han despertado algo en tu interior, si reconoces que tus vulnerabilidades pueden convertirse en tu mayor activo, continúa explorando estas estrategias con nosotros. Suscríbete para descubrir semana tras semana cómo los grandes visionarios de la historia transformaron sus limitaciones en conquistas extraordinarias. En los comentarios, comparte qué vulnerabilidad has identificado en ti mismo hoy.
Al declarar públicamente tu intención de transformación, activas el mismo mecanismo que utilizaron Carnegie, Ford y Edison, el compromiso público que potencia tu determinación. Tus imperfecciones no son obstáculos, son los ingredientes de tu futura grandeza.